Este programa es presentado por Polinova Policarbonato Celular, Creani, Centro de Atención Psicológica, Villamed Logística, Vive la Pizza, Barn Unternehmen, Box Essen Mensajería, Vectar, Smart Tracking Solutions, Caja Popular San Nicolás, Xochiquetzal Diseño Floral, Coto Panadería Focachería, Instituto Municipal de las Juventudes de León. Respira. Toma un descanso. Lo mereces. ¿Quieres expresar lo que sientes? Adelante, este es tu espacio. Entre la escuela, el trabajo, los amigos, la familia, la economía, la casa, puedes llegar a sentir que es casi imposible cuidar de tu salud mental y emocional, cuidar de ti misma. En compañía de Anaí Dorantes y Lilia Alatorre, descubre cómo ser mujer hoy sin morir en el intento. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Somos Anaí Dorantes y Lilia Alatorre de su programa favorito, Mujer Hoy sin morir en el intento, de su estación de radio por internet favorita, La Estación. Y estamos el día de hoy aquí para darles la bienvenida a este noveno congreso. La jefa me ve y no sé qué. Tápate los ojos, mira, sí, lo hacemos así, no nos ve. Para este su noveno congreso de la Facultad de Psicología de la Universidad de León. Muchas gracias por habernos permitido tener este espacio. Queremos abordar con ustedes, pues justo el tema central del congreso. Pero, bueno, Lilia les va a compartir cuál es la intención de este video informativo. Nosotros queremos que en este primer momento puedan entender el por qué es tan importante para todos hablar acerca de violencia. Es un tema que a todos nos traspasa, que a todos desafortunadamente nos ha afectado, y queremos que este sea un espacio de sensibilización y de conciencia para poder tomar acción al respecto, ya sea de manera individual, social, o que nos lleve hacia un cuestionamiento de cómo puedo generar espacios libres de violencia o tener un espacio en mi vida que no esté permeado por la violencia, si eso pudiera ser utópicamente verdadero. Si eso pudiese ser posible de acuerdo al tipo de crianza que tenemos en Latinoamérica y de acuerdo a la manera en cómo socialmente también nos desenvolvemos, ¿no? Entonces tenemos puntos importantes, algunos ya se han mencionado, que es identificar, visibilizar, concientizar. En la parte de visibilizar, pues es hablar de ello, justamente, que es la invitación de este congreso. Prevenir, una vez que identificas, una vez que haces conciencia, pues puedes ir un poco más allá, hacia la prevención. Y sobre todo, por supuesto, en el ámbito profesional, aprender a no revictimizar, en el caso de usuarios, pacientes, clientes con los que llegamos a tratar, pero también aprender a tratar de manera correcta, ¿no? Sería como un poquito la invitación el día de hoy y el motivo por el cual estamos haciendo este programa especial para ustedes. Es de tal manera la generalidad de la presencia de las violencias en nuestra vida cotidiana que para poder atenderla, una vez que se visibiliza, una vez que se detecta, generalmente lo que hacemos en el ámbito profesional es subdividir tipos de violencia, ámbitos de la violencia, modalidades y niveles de la violencia. Los niveles son, como en muchas otras cuestiones, leve, moderado y grave. Aquí es importante considerar que dentro de los tipos nosotros podemos identificar el psicológico, que permea en todos los espacios, o sea, no hay violencia sin que haya presencia de violencia psicológica, el físico, el sexual, el económico y el patrimonial. Esta subdivisión por tipos tiene a su vez como subtipos, ¿no? Por ejemplo, en la violencia psicológica está la violencia verbal. Te digo algo que te puede ser ofensivo, que puede atacar tu autoestima, tu autoconcepto. Esa es violencia psicológica a través de una verbalización, de algo que yo te dije. Pero también están los tratos, o sea, los malos tratos que no incluyen violencia física. Y también está la omisión. Si yo omito
como ceder tu derecho. Por ejemplo, si yo tengo una responsabilidad legal para con un menor de edad y yo no cumplo con esa responsabilidad, por ejemplo, no lo mando a la escuela, es violencia psicológica contra ese menor y yo no estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Entonces, la omisión de cuidados o la omisión de, pues sí, como responsabilidades legales, entra dentro de la violencia psicológica. También puede ser patrimonial o económica, pero también entra dentro de la violencia psicológica. Justamente una parte de la definición de violencia que a mí me parece importante y que hace referencia a la OMS es esta parte donde dice que no tiene que ser siempre visible, puede ser real o percibida, y que en ese sentido nosotros podemos identificar justo esas cosas que mencionas como violencia leve a través de diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, en la económica, cuando te dejan de dar el dinero que te corresponde como menor, en la patrimonial, que te corran de tu casa, incluso que lo mencionen, vaya, no necesitan efectivamente agarrar tus cosas y correrte para que entonces tú sientas esa sensación de miedo, y entonces ya estamos nombrando la violencia. Esa es la parte importante de hablar de estas... De los tipos, que sería como el... Pues yo soy quien trabaja, yo mantengo, tú no tienes derechos. No, sí tengo, ¿no? O sea, porque soy ciudadano, no importa que sea menor de edad. O ya hablando de los ámbitos, por ejemplo, en el ámbito es el lugar donde sucede, ¿no? Casi donde se vivencia. En el ámbito familiar, la violencia patrimonial estaría en el punto donde una de las dos personas de la pareja puede decirle a la otra persona, la casa está a mi nombre, lárgate de aquí, ¿no? Casi. Entonces, esto es cómo se van combinando los tipos con los ámbitos. Es importante que identifiquemos que dentro de los ámbitos existe, también mencionados como modalidades, esta estructura de todo lo que tiene que darse para que entonces se dé la violencia, todas las situaciones y condiciones que se tienen que dar. Dentro de estos mismos ámbitos podemos identificar también la parte escolar, la parte laboral, que si bien no solamente es, por ejemplo, en lo escolar entre pares como el acoso, también puede ser de superiores a, por ejemplo, algún director hacia alumnos, y eso también forma parte de la violencia y no siempre tiene que ser entre compañeros de clase. Incluso padres de familia que pueden ser, por ejemplo, parte de un comité, no sé, al momento de decidir, vamos a suponer como entregar alguna cooperación o hacer uso de algún espacio, y que digan como, no, a ese grupo de niños no, la cancha no se les presta a los que quieren jugar básquet, solo a los que quieren jugar fútbol porque mi hijo juega fútbol, ¿no? Y entonces ahí está limitándose o está quitándose el derecho a usar el mismo espacio de manera equitativa de un padre de familia que es parte de la comunidad educativa hacia un alumno, por ejemplo. Ajá. Y en lo laboral, esto también se podría ver reflejado. No solamente es como esto pasa en la escuela y ya, pasémoslo esta misma situación a un contexto laboral y termina siendo pues la misma situación. Ahora, también acá tenemos los mismos niveles, ¿no? La parte del acoso, que es entre compañeros, y la parte del hostigamiento, que ya tiene que ver con un nivel jerárquico, que es esto que mencionabas. Donde un superior está utilizando ese puesto o ese privilegio de tener un orden jerárquico mayor para sacar provecho, por así decirlo, ¿no? Para someter a la otra persona, generando violencia psicológica en el ámbito laboral. Así es, más o menos como se van entramando una red bastante difícil de identificar en ocasiones, de la cual es muy complicado defenderte. O sea, es tal cual como cuando un pez lo atrapa a la red y que una es como, redesota. ¿cómo me libero de esto, no? Si no tengo los medios, no tengo las herramientas. Está incluso esta parte de si lo digo no me van a creer, o si lo digo, ¿qué? Me expulsan de la escuela, me quedo sin trabajo, etcétera, ¿no? Como todas estas consecuencias a las que las personas se enfrentan al momento de siquiera pensar en hablar de violencias cuando ya lo visibilizaron, cuando ya lo hicieron consciente. Pero antes de eso hay todo un sistema que permea la visión o la idiosincrasia de las personas, que normalizamos la violencia, que creemos como, pues así vive todo el mundo, pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto es normal.
Y es que es común, o sea, es bastante común que esto suceda y justo forma parte también de los ámbitos en los que se da, en los ámbitos digitales donde vemos en las películas que se replica, en el ámbito comunitario y social donde si volteamos al lado, volteamos al país vecino, volteamos a otros lugares en las mismas noticias, estamos viendo réplicas de estas situaciones que se ven reflejadas no solamente de manera general y grande y explosiva como en una guerra, sino también de manera particular en las personas a las que se les va quitando esta libertad o esta capacidad de poder responder ante situaciones de agresión leves y constantes, y que justo esa es la parte importante de poder no solamente saber el nombre, porque está muy padre saber cuál es el tipo, cuál es la modalidad o el ámbito en el que se desarrollan, sino poder hacer conciencia de que esta violencia traspasa y empieza en muchas ocasiones desde despacito y muy poquito hasta que se hace muy grande y ya no sabes en qué momento estuviste justo enredado en esta red. La violencia escala, eso es un hecho. En esto que tú mencionas, sí creo que debemos también tener como muy claro y muy conscientes que una cosa es nuestra chamba como profesionistas, identificar, saber los nombres de los tipos, las modalidades, saber qué tamizaje o qué herramienta usar para decir como sí, aquí está, lo puedo diagnosticar, pero también de manera personal hacernos conscientes de cuándo hemos estado inmersos en estas situaciones de violencia, qué nos ha generado eso, y utilizar mucho esta experiencia o esta concientización para poder trabajar entonces con otro que tengo enfrente que también viene viviendo situaciones similares. Sin prejuicio, claro, con tolerancia, con respeto, que son, pues ya saben, de nuestros valores esenciales. Y bueno, el último punto son las modalidades, que ya es algo todavía más complejo. No solamente es el espacio físico del entorno en el que se desarrolla, el dónde, sino el a través de qué circunstancias se tiene que propiciar, pues valga la palabra, para que entonces se esté dando estas situaciones de violencia. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de violencia de género, violencia feminicida, violencia política, violencia en torno a los ámbitos digitales y es decir, necesitamos entender que si la violencia es una situación que traspasa, sí necesita haber como ciertos contextos, ciertas circunstancias de control, de poder, de menoscabo de los derechos de la otra persona. Para que entonces se pueda dar y el poder identificar en dónde están posicionadas las violencias nos ayuda entonces a poder decir que ninguna es más relevante para atender que la otra, ninguna es más significativa para hacer conciencia que las otras y ninguna genera menos daño que la anterior. Todas estas son importantes, necesarias de entenderse y atenderse, significativas en el sentido de todas generan daño a la persona. Y además los daños, o sea, las consecuencias se viven a nivel emocional, obviamente, a nivel físico, pero no solo a nivel físico porque te pegué y te hice una herida o te rompí un hueso o te dejé una cicatriz. A nivel físico me refiero fisiológico, neurofisiológicamente hay secuelas. Eso afecta el nivel intelectual o la capacidad de desarrollo de una persona que está sometida a violencias, sobre todo cuando es repetitivo. O sea, no significa que una vez que fuiste violentado no pasa nada, sí pasa, pero cuando es repetitivo, cuando es en varias etapas de la vida y cuando es en varios ámbitos que la persona lo vive, fisiológicamente su desarrollo se ve afectado. Entonces es cognitivo, neurológico, físico, emocional y a veces hasta espiritual. Ajá, entonces ya no solamente estamos hablando del tipo, estamos hablando del nivel de afectación de las personas en relación a el tipo y el nivel de violencia que hayan vivido, y depende de los ámbitos, porque a veces puedes no solo estarlo viviendo en uno solo y ni siquiera es un solo tipo de violencia el que puedes estar viviendo. Entonces, ojalá que esta
jornada del día de hoy nos sea de mucha utilidad para que entonces podamos aprender a nombrar más cosas que ya antes identificábamos, sumarle otras cosas más, sumar sobre todo esta conciencia y esta capacidad de preguntarnos qué está pasando y por qué están pasando estas cosas y qué herramientas necesito como persona y como profesionista para poder hacer algo en relación a estas violencias. Recuerden que somos seres humanos trabajando con seres humanos. Quienes son asiduos oyentes de la estación saben que podríamos extendernos 1 hora hablando de esto. No nos da el tiempo. ¿Quieren? Digan que sí. Después les hacemos un programa Por especial. favor. No nos da el tiempo, pero la invitación del día de hoy justo es lo que acaba de decir Lilia. Sumemos. Siempre sumemos. Y en esta ocasión sumemos con mucha empatía, sumemos con toda la disponibilidad y empecemos a hacer redes. No redes que capturan, sino redes que rescatan, redes que sostienen. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias una vez más por el espacio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes. Todos, todas. Disfrútenlo mucho. Bye.